Chivay, capitale de la province de Caylloma, située au sud du Pérou. C'est la porte d'entrée du second canyon le plus profond du monde, le canyon de Colca. Chivay est un mélange de paysages exceptionnels et d'une culture profondément marquée par les civilisations incas d'un côté et espagnoles de l'autre. Cette ville est ponctuée par de nombreuses festivités traditionnelles, telles que la fête du Huititi, véritable symbole régional qui peut s'étaler sur plusieurs jours. C'est dans ce lieu au syncrétisme naturel et culturel que l'association As de Turcon Colca a vu le jour en 2004 par une équipe pluridisciplinaire. As de Turcon Colca. Un nom à la consonance étonnante signifiant Association de Turismo Convivencial, basée sur le développement local, solidaire et durable de la région de la vallée du Colca. C'est ainsi que plusieurs projets de logement chez l'habitant ont été mis en place pour que celui-ci puisse bénéficier du fruit du développement touristique de la région. Cette activité d'accueil touristique permet l'apport d'un complément d'activité et de revenus aux habitants, tout en veillant à la conservation de leur identité ainsi que leur autonomie. Un second projet majeur d'As de Turcon Colca est son projet éducatif, symbolisé par deux institutions. Le Centre culturel et de tourisme, qui permet aux étudiants de Chivay de suivre des formations diplômantes et professionnalisantes. Des cours de tourisme y sont enseignés, étant donné que la région de la vallée du Colca est très développée dans ce domaine. De plus, l'enseignement des langues comme le français, l'anglais et le quechua est donné par des volontaires natifs. Internationalisation du monde oblige. L'institution internationale franco-péruvienne Atari Sunchis El Principito, créée en mars 2012, est un nouveau projet alternatif d'envergure initié par ses directeurs, Fernando et Myriam Isuiza Prado. L'école accepte tout niveau, de 3 à 16 ans, regroupant maternelle, primaire et collège. L'apprentissage des langues est le fer de lance du collège. D'ailleurs, il est le seul à proposer l'enseignement du français à Chivay. Ses directeurs ont insisté sur la dimension alternative à donner à ce projet éducatif. Il s'agit d'un programme conçu afin d'enseigner la pensée par soi-même, qui exige une méthodologie active et dialogique. Il vise à développer chez les apprenants l'esprit de réflexion indépendante, ainsi que l'esprit critique et créatif, afin de leur permettre de devenir des citoyens aptes à la participation démocratique. Outre ses directeurs charismatiques, Fernando et Myriam, l'âme de l'association réside aussi dans son équipe de volontaires. Depuis le début, l'association a privilégié l'échange culturel par le volontariat international. De tout âge, de tout horizon, de tout secteur professionnel, ces volontaires apportent une véritable valeur ajoutée au projet par leur flexibilité. Ils apportent leurs connaissances dans d'autres domaines, comme le tourisme, la comptabilité, la communication et même la construction. En janvier 2013, Fernando et Myriam ont concrétisé leur rêve. Deux péruviennes de Chivay, Rebecca et Johanna, qui suivaient des cours au centre culturel, sont parties pendant 1 mois et demi en France, au collège Marseille Vert situé à Marseille, en échange culturel. Un de nos volontaires français les a suivis pendant les 3 semaines précédant leur départ, afin de recueillir leurs impressions. Il était une fois, en 2012, un voyage qui a commencé à Angers et dont la destination était Chivay, au sud du Pérou. Le 8 septembre à Chivay, capitale de la province de Caylloma, a lieu la fête la plus importante de l'année,
El Huititi. Locaux et touristes se retrouvent sur la place d'Armes pour danser jour et nuit pendant 4 jours. Au milieu de la foule dansante, des costumes traditionnels, des poyeras et des monteras qui virevoltent, j'essaye de me frayer un chemin pour tenter de retrouver Rebecca et Johanna. Mais le jour tombe vite à Chivay, et je n'ai toujours pas rencontré Rebecca et Johanna. Par contre, au milieu de la foule, j'aperçois une tête qui m'est bien connue, Fernando, qui semble être bien rentré dans la fête. Fernando, c'est le directeur de l'association As de Turconf et du collège Atalisunchis El Principito de Chivay. Plus tard dans la soirée, je rencontre finalement Rebecca, en compagnie d'Astrid, professeure volontaire de l'association, ainsi que Myriam, la directrice du collège, pour une petite démonstration de la danse du Huititi. Je retrouve Rebecca et Johanna quelques jours plus tard sur le marché de Chivay. Pour financer une partie de leur voyage, elles tentent de vendre des billets en vue d'organiser une petite tombola. Johanna, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de vender rifas. ¿Rifa? Sí. Para poder ir a Francia, pero necesito fondos. Pero la gente no me apoya. ¿Podemos ganar a esta bicicleta? Sí. Por un sol puede ganar una bicicleta. ¿Sí? Le tirage de la rifa se passe en direct d'une radio locale de Chivay, la Radio Victoria. Les deux jeunes amis vont devoir s'essayer à l'exercice de s'exprimer en direct à la radio pour parler de leur projet de voyage culturel. Bueno, como todos dicen, todo se empieza con un esfuerzo. Hemos estado estudiando en el Colegio Intermedio de la Asociación As de Turconf, Colca, que gracias a ellos podemos organizar, podemos tener esta oportunidad de salir de acá del país para intercambio de culturas. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que le pides a la población para que de alguna manera pues esto se concrete y puedas viajar con toda la comunidad hacia Francia? Bueno, quisiera pedir su apoyo, es lo único que necesitamos. La rifa está a un sol, no cuesta ni 2 soles ni 3 soles. Por favor, apóyennos, es por una buena causa. ¿Solo viajan tú y tu compañera Rebeca? Sí. Son las dos prácticamente seleccionadas del Colegio Francisco García Calderón. Entonces, hagamos este bien el día de hoy, apoyemos a Rebeca y a Johanna para que puedan viajar pues a Francia y poder disfrutar también de este intercambio y así de esa manera pues retornar de repente con nuevas innovaciones, no sé, abrirse nuevamente nuevos caminos, así de esa manera pues contribuir a la sociedad. A ver, vamos a conversar con Rebeca a ver si nos puede dar algunas palabritas para que así de esa manera la población también pueda apoyar y comprar los boletos para este gran sorteo. El primer premio nos indican que es pues una bicicleta. ¿Cuánto tiempo más o menos van a estar en Francia? Bueno, aproximadamente es un mes y medio. Un mes y medio, entonces obviamente que van a requerir bastante medio económico para poder estar bien en Francia y no de repente estar de alguna manera pues con poco medio económico. Entonces, Rebeca, haga cordial invitación para que la gente pueda seguir comprando los boletos. ¿En cuánto tiempo más iniciamos, crees, este sorteo para poder invitar a la gente? Bueno, pido apoyo a todos, que nos apoyen, que sigan comprando las rifas para empezar a hacer el respectivo sorteo. Aproximadamente será dentro de 15 minutos. Perfecto, entonces en 15 minutos. ¿Qué es? Ximin. Yo puedo ver. Para 4 puntos. ¿Sí? Ximan. Entonces, ¿cómo se dice?
Extinter. Otra vez. Extinter. Extincteur. Extinter. Sí. 4 sobre 5 juntos. Porque el sonido A no estaba bien. Entonces, Johanna, ¿cómo se dice? Voiture. Hay un acento al fin. Voiture. Hay un acento al fin. No, entonces voiture. Bien. Voiture. Voiture. Bien, estaba difícil. ¿Cómo se dice? Voiture. No sé. ¿Cómo? No. ¿Estaba bien? Oiseau. Bien, oiseau. 6 puntos para Susan. Sí, Rebeca. ¿Cuál es lo más rico? Rebecca et Johanna peuvent compter sur l'effort collectif de leur famille et des volontaires de l'association pour récolter un peu d'argent en vue de financer leur projet. Papas sartenes. Papá. Que ya no tengo. ¿Qué es eso? ¿Mayonesa no tiene? ¿Qué es? Papá, no. Así quiero, miren. Mayonesa, ya aquí no tiene nada. No tiene nada. 50 más meterlos. Aquí. Mais parfois, l'entreprise paraît plus dure que prévu, comme durant cette fête du Huititi à Achoma, petit village à proximité de Chivaï. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Astrid? Astrid. ¿Qué pasa? Ay, la lluvia, hace frío y no vendemos. Qué malos días. Heureusement, il faut plus que de la pluie et des conditions climatiques difficiles pour altérer le moral des deux filles. Johanna y Rebecca, muchas gracias de estar acá. Primera pregunta, ¿cómo han conocido el CEDPRO y por qué quieren aprender el francés? Johanna. Ya, ¿cómo vamos con el CEDPRO? Yo particularmente lo he conocido porque acudí a unas clases de verano que dan y me hicieron saber que había un CEDPRO donde puedes estudiar idiomas. Y quise aprender el francés porque me llamó la atención desde la primera vez que lo escuché en mi idioma. Me gustó mucho y quise aprender. Gracias. ¿Y Rebecca? Bueno, yo primero porque al principio en el Francisco García Calderón dieron clases y fue la profesora Ani y me enseñó y me gustó mucho. Y después en vacaciones mi mamá me inscribió en el CEPRO y me dijeron que podía estudiar todo el año. Y al principio sí me gustó y por eso quise seguir las clases. Gracias. ¿Cuál fue su primera reacción de cada una cuando la asociación les han propuesto la oportunidad de ir en Francia? Yo estaba feliz porque era una oportunidad única y después, pero pensando bien, tuve que analizar varias cosas, pero igual pensé que era una oportunidad única que nos da la vida. Gracias. ¿Y Johanna? La primera reacción que tuve fue de felicidad, asombro y todos los sentimientos buenos. Más que todo lo tomé por una oportunidad, por un camino, porque se me abrían las puertas para algo nuevo y lo tomé de buena manera. Gracias. ¿A qué fecha van a ir en Francia? ¿Cuántos meses van a quedarse? ¿Y dónde precisamente? Ya, la fecha es el 18 de enero, vamos a estar en Francia, en Marsella,
después hay que ir a Lyon y después a París, y de París hay que regresar, va a ser casi un mes y medio, del 18 al 8 de marzo. ¿Ustedes tienen conciencia que para un joven peruano es una suerte de ir a un país como Francia? ¿Cuáles son sus esperanzas respecto de esta experiencia y al contrario, cuáles son sus miedos, si tienen miedos, Johanna? Sí, tenemos conciencia de que si es que un joven peruano se va para otro país es un gran paso. Y las esperanzas que, particularmente yo tengo es de conocer nuevas cosas, experimentar nuevas cosas, todo eso. Y el miedo que tengo es que tal vez porque no sé mucho el idioma, no me aclimate o no me socialice tan rápidamente con las personas. ¿Es una oportunidad de dar a conocer la cultura de la región del Colca? Es una gran oportunidad para que vengan más turistas y para que puedan conocer nuestras costumbres. ¿Y Johanna? Sí, es una oportunidad para la región del Colca, para atraer más turismo a la localidad y para dar a conocer nuestros pensamientos, nuestra cultura, nuestros sentimientos que tenemos acá en el Valle del Colca y que empaticen con lo que nosotros tenemos acá. Ok, ¿van a traer cosas tradicionales de la Valle o como sombrero? Sí. Sí, vamos a llevar el traje típico y y folletos para que conozcan y miren cómo es. ¿Qué han aprendido de los profesores y voluntarios franceses que han frecuentado al CEPRO? Johanna. Particularmente he aprendido sus valores, su forma de vivir, el idioma que nos enseña el colegio francés, muchas cosas. ¿Y Rebeca? Bueno, lo que hemos aprendido más que todo ha sido el idioma, su puntualidad, todo lo que ellos han traído, su felicidad, su alegría. En cada hora que hacíamos, donde el profesor Cris nos hacía cada una cosa para que nosotros tuviéramos más atención y captemos más rápido las cosas. Siempre trataba de hacer sus clases con mímicas y eso nos gustaba. Y eso es lo que más vamos a recordar de usted y de la profesora Esther. Gracias. ¿Y una cosa que vos han sorprendido de ellos? Su puntualidad. Son muy puntuales. Su perseverancia, porque a pesar de todo, las travesuras que hacíamos, ellos seguían ahí y nos seguían insistiendo para que tomemos más atención y nos den más aliento para seguir. Y para acabar, una palabra en francés. Una palabra que les gusta o que saben. ¿A todos? Bien. Rebeca. Merci beaucoup por todo, ¿cómo se dice por todo? Pour tout. Merci beaucoup por todo. ¿Por todo? Sí, está bien. Muchas gracias. À son anniversaire, hay un error. ¿A es el verbo avoir o es la preposición? Gracias. Ça. Ya. ¿Es una pregunta? ¿No? ¿Sí? Sí. Gracias.